Buenas noches. Nos reunimos hoy para hablar de pociones de amor, tarot, tabaco, hechicería, escobas y calderos. Son elementos que describen un oficio muy antiguo y místico. Bienvenidos al Aquelarre. Capítulo 1. Las brujas. Buenas noches amigos y amigas, gracias por acompañarnos a La Aquelarre, un podcast sobrenatural. Quiero darle la bienvenida a este gran equipo que hace posible este programa paranormal. Buenas noches Doc, ¿cómo va todo? Muy buenas noches, Cano. Realmente para mí es muy importante estar aquí en este programa, sobre todo pues para compartir un poco del conocimiento y para también hablar desde un punto de vista más científico sobre todos estos fenómenos. Entonces, muchas gracias y gracias también a las personas que nos escuchan. Vale Doc. Maestro, un gusto contar con su presencia esta noche. Hola Cano, muy buenas noches. Hola Doc, buenas noches. Bueno, pues muy agradecido por contar conmigo en este espacio, en este nuevo proyecto. Acá lo importante es transmitirle a las personas un poco del conocimiento que tenemos y de la visión que tenemos sobre todo lo paranormal y las artes ocultas. Muchas gracias. Listo maestro, muy amable. Queridos escuchas, la noche de hoy abordaremos un tema que me hizo recordar un dicho muy coloquial que dice que no hay que creer en ellas, pero de que las hay, las hay. Hace parte de nuestra cultura y diría yo que es una práctica tan antigua como la misma religión. Hoy hablaremos de las brujas. Pues iniciemos Doc. Yo quiero hacerle la pregunta, ¿qué es una bruja desde la parte científica, desde la parte académica? Bueno, pues cuando nosotros hablamos de brujas, realmente a lo largo de la historia se ha visto que muchas personas han recibido este nombre, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media, fueron personas que fueron quemadas, fueron personas que tal vez por ciertas prácticas enfocadas tal vez al uso de brebajes, tal vez el deseo de querer, no sé, engañar personas en otras épocas antiguas. Estas personas fueron bastante perseguidas por la iglesia. Hoy en día nosotros desde la psicología vamos a hablar de las brujas ya más de un estilo simbólico, ¿no? Por eso es que también solemos a veces insultar a las personas y bueno, usted es una bruja. Nos queremos referir a que esa persona es algo malo, algo terrible, ¿cierto? Y si lo vemos desde una perspectiva, como se menciona desde la psicología, que son los arquetipos son conceptos que están instaurados en la mente y en el inconsciente colectivo. Una bruja puede hacer parte de una alucinación, una bruja puede hacer parte de tal vez una idea que ya está en la sociedad implantada. Eso es una bruja. Tenemos en cuenta hoy en día cómo son las cosas, sabemos que los brujos o las brujas son personas que viven por allá a veces en el monte, bien apartado, son personas que mucha gente les paga para que hagan cosas posiblemente malas, otros que buscan tal vez la fortuna. Eso es lo que actualmente en el ardor popular podemos decir que es una bruja. Ok, Doc, muchas gracias. Maestro, ¿usted qué piensa de este tema, de qué es una bruja? Bueno, desde mi punto de vista y desde mi conocimiento, primero que todo, pues yo me siento muy orgulloso de llamarme brujo porque es algo que viene en mi herencia. Sí, esto lo recibí de mis ancestros, mi abuela era una bruja también. Siempre como que lo he expresado, no he ocultado eso, nunca lo ocultamos porque es una realidad. Pero como usted me lo pregunta a mí, le respondo su pregunta, ¿no? ¿Qué es una bruja? Mire, la palabra bruja yo considero que es la palabra con la que la iglesia satanizó a las personas que tenían conocimientos. Anteriormente, hablemos, creo que ahorita tocaron ustedes el tema de la Edad Media y todo esto, pero en la historia la iglesia siempre ha querido acaparar todo, ¿no? Entonces llega un momento en que cualquier persona que sabía o que tenía un conocimiento sobre plantas, recordemos que en la Edad Media surgieron muchas pestes y enfermedades, ¿no? Entonces ellos, como no tenían acceso a los médicos y habían personas que sabían sus secretos, pues entonces eran brujos.
y tenían relación con el demonio, ¿sí? La iglesia siempre ha buscado satanizar a las personas que tienen conocimiento. Ya hoy en día no se ve esto, pero anteriormente sí. Entonces aquí es donde viene la casa de las brujas y que las quemaban. Pero para no ir más lejos, la bruja o el brujo es una persona que tiene conocimiento, que practica la herbolaria, ¿sí? Porque esto tiene mucho que ver con el tema de las plantas también. El conocimiento sobre las plantas, las virtudes mágicas. Las brujas y la brujería, esto es algo que tiene muchas ramas, ¿no? Que tiene muchas ramas que se desprenden y que son muchos conocimientos que reúne la brujería. Entonces, la bruja no es lo que nos ha vendido la sociedad, como la anciana que no se baña, despeinada, que le faltan los dientes, la que hace cosas malas. No. Esto es una imagen que vendió o que han vendido los medios para señalar a las personas, ¿no? Todos nos gusta señalar la doble moral, pero para mí las brujas son personas llenas de conocimiento, y no solamente conocimiento terrenal, sino espiritual. Entonces son personas dotadas de muchas capacidades. Ese es el concepto que yo le puedo dar a usted de una bruja. Bueno, muchas gracias, maestro. ¿Los brujos nacen o se hacen? No sé si el doc me puede dar respuesta a este interrogante. Bueno, cuando nosotros hablamos de si alguien nace o se hace, hay muchos factores aquí que nosotros podemos hablar o de los que podemos tratar. Primero, tendríamos que hablar tal vez de cuáles son las características de ese tipo de personas para decir si esa persona se hace así. Tengamos en cuenta que la filosofía plantea, por ejemplo, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? Entonces, sabemos que muchas personas tal vez nacen en un hogar determinado y a medida que va pasando el tiempo las personas van aprendiendo, van adquiriendo ciertos conocimientos. Entonces, si lo planteamos tal vez desde una perspectiva, no sé, tal vez racional, desde una perspectiva objetiva, tal vez todas las personas ocupamos un rol en la sociedad porque hay eventos circunstanciales que nos llevaron a ellos. Por ejemplo, una persona que se hace médico porque las circunstancias permitieron que pudiera ser médico. Como una persona que posiblemente, hablando tal vez de una persona que practique la brujería, llega a la brujería porque por alguna razón muchas situaciones hacen que pueda convertirse o pueda tal vez estudiar o conocer de este tipo de cosas. Pero a ciencia cierta no lo podría decir más que como tal vez una elaboración de un perfil, porque no sé cómo es que una persona se convierte o llega a ser un brujo o una bruja. Gracias, Doc. Bueno, maestro, ¿qué opina? ¿Las brujas nacen o se hacen? Bueno, yo le podría responder a usted que nacen y se hacen también. Inicialmente tenemos que ver que, como lo mencioné en la primera pregunta, la brujería abarca mucho conocimiento. Entonces mucho de este conocimiento es heredado por nuestros ancestros. Para entender la brujería y la magia nos tenemos que remontar siempre a la historia, a los principios de la civilización, cómo el hombre empezó a descubrir el bien y el mal, cómo el hombre lo llevó dentro de su curiosidad por querer descubrir el mundo y cómo funciona el mundo, a entender muchas cosas. Entonces el abuelo le dice al hijo y el hijo al hijo y se va trascendiendo ese conocimiento. Entonces lo mismo pasa en la magia y en la brujería. Les hablo de personalmente, no de mi caso. Yo todo lo que aprendí lo aprendí de mi abuela y de algunas amigas de ella, comadres, personas muy allegadas que todas hacían y practicaban lo mismo. Entonces es un conocimiento, pero sí uno tiene que tener un don, no el don de la evidencia, ¿no? Como que cada vez que usted le habla a una persona de un don, la persona lo interpreta con el don de adivinar, y no es así, ¿no? Todos tenemos dones, todos los seres humanos tenemos dones, capacidades. Entonces, sino que hay personas que tienen esas capacidades espirituales de llegar a percibir ciertos fenómenos de la naturaleza, fenómenos energéticos, fenómenos de energías. Entonces, por eso le digo, se puede decir que se nace y se hace.
Otra cosa es que la gente se lo invente, ¿no? Como hoy en día, dentro del comercio y todo lo que se ve de donde vienen los famosos estafadores que se hacen llamar brujos, pues esto ya es un disfraz, ¿no? Que utilizan una máscara detrás de algo que tiene mucho respaldo. Entonces, esa es mi respuesta. Nacen y se hacen. Ok, maestro, muchas gracias. Gracias a esta información que me da, me surge una pregunta. ¿Cómo se convierten en brujos o brujas? O sea, ¿hay algún protocolo? O bueno, desde la parte psicológica, las personas, no sé, adoptan ese rol por su entorno, entonces ellos adoptan ese comportamiento, o como dice el maestro, ya fue por crianza. Entonces, Doc, ¿cómo se convierten en brujas o en brujos? Bueno, yo creo que aquí hay que empezar a hablar desde tal vez de diversos perfiles porque es que, por ejemplo, puede que hayan personas que tengan ciertas capacidades, por ejemplo, para enredar a la gente. Estas personas que tienen esas habilidades toman el rol o adquieren el rol de brujo, por ejemplo. Y entonces es muy fácil que puedan vender esencias, que puedan vender cosas, pero que al final y al cabo van a terminar como afectando la sociedad, vendiendo cortinas de humo. Por otro lado tenemos personas también que tal vez en su mente dicen, sí, es que yo soy porque yo puedo salir volando y yo puedo hacer esto y aquello, pero cuando nosotros vamos a mirar tal vez hay algún tipo de trastorno de fondo, alguna patología que esté detrás de esto. Entonces aquí ya tendríamos que hablar tal vez de personas que adoptan un alter ego. ¿Qué es un alter ego? Es como otro yo, pero es ese yo que ellos tal vez digamos puede ser una persona muy reprimida, muy reducida a pocas cosas, pero cuando adquiere el rol del brujo, de la bruja, es como el superhéroe que se pone la máscara, ya tiene un poder, ya tiene una habilidad. Entonces estas personas empiezan pues digamos a tomar estos roles, ¿sí? Esto tal vez de una forma psicológica. Y digamos que de alguna manera haya personas que intenten hacer esto bien, tal vez lo que uno a veces escucha de brujas blancas o algo así, sí, que uno escucha muy comúnmente a la gente porque hoy en día pues la era de la espiritualidad está llegando ya a un ámbito tan comercial que uno ya a veces no sabe en qué creer, todo se comercializa. Entonces, digamos que estas personas sí intenten hacer algo, de igual forma ellos adquieren un rol o un perfil en la sociedad porque ellos se tienen que adaptar a ese tipo de rol, a un rol tal vez de una persona consejera o al rol de una persona que tenga que trabajar en la noche, ¿sí? Tal vez podríamos verlo como una posible profesión, pero para aquellas personas que tal vez sí lo quieran hacer bien y otros que quieran ya estafar, ya es también una profesión, pero es una profesión tal vez muy mal encaminada. Ok, Doc, muchas gracias. Maestro, ¿cómo se convierten en brujas y en brujos? Bueno, mire, teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar el doc, yo pienso que es muy importante enfatizar en lo siguiente. Hoy en día la imagen que tienen las personas de los brujos es una imagen comercial, ¿no? Yo pienso que la mayor mentira que se le puede decir a una persona es la palabra bruja blanca. Eso no existe. Esa es una forma de estafar de frente a la persona. Porque si usted se pone a ver y a investigar la brujería tiene unas bases que son muy fuertes y muy pesadas para analizarlas. Entonces, aquí respondiéndole su pregunta, ¿cómo se convierte alguien en una bruja o en un brujo de verdad? ¿De verdad? Pues hombre, estos protocolos mágicos están muy lejos de que las personas los entiendan y los comprendan. ¿Por qué? Porque dentro de la magia y dentro de su práctica existen unos protocolos y unos códigos, digamos que son como de silencio. Es una sociedad donde se tienen que guardar muchos secretos porque los brujos y las brujas pertenecen a un plano espiritual donde uno viaja y va a estos lugares y se supone que las personas del común no deben saber esto. Entonces, para una mujer convertirse en una bruja o un hombre en un brujo, pues obviamente tiene que hacer ciertas cosas que, como lo acabo de mencionar, yo no las puedo decir detalladamente qué es lo que se hace, pero sí hay que hacer unas ceremonias espirituales, hay que empezar a tener unos lazos espirituales con ciertas entidades que son los que le aportan a usted ese poder para usted poder practicar la magia, porque
Si nos ponemos a ver, la magia es el dominio de los elementales, el dominio de los seres humanos, el dominio de los animales, de los espíritus, de las almas. Entonces lograr hacer esto es bastante complicado. Entonces uno se tiene que agarrar también de la ayuda de los espíritus para poder hacer todo esto. Yo siempre pues he contado como la historia de mi abuela, porque ella fue la que dio como el permiso, ¿no? de contar su historia. Pero para convertirse en una bruja hay que hacer cierto pacto con una entidad. Yo no voy a decir acá si es con el diablo o no, que ya eso estaría yo como satanizándolo, ¿no? Porque no propiamente es con el demonio. Hay otras entidades que también le otorgan a las personas que quieren ser brujos o brujas estas capacidades, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades? Las capacidades de la evidencia, de la herbolaria, de tener ciertas aptitudes y capacidades de practicar y de hacer ciertas cosas. Como mencionó el doctor anteriormente, sí, hay muchas personas que tienen sus patologías y que tienen sus trastornos, ¿no? Y que se hacen llamar brujas o brujos. Porque como ahorita es tan fácil yo agarrar y ponerme un turbante en la cabeza y llenarme los dedos de anillos y maquillarme y salir a hacer un programa y decir, es que yo soy bruja y yo leo el tarot. Eso es mentira, eso es falso, eso es un disfraz. Porque una persona que de verdad practique la magia y que se haga llamar brujo o bruja, tiene que tener un poder y un dominio sobre los elementos y los elementales muy berraco. Eso no es cualquier cosa tampoco, es una de las profesiones más complejas que hay, porque es usted entender cómo funciona el mundo y lo que lo compone. Eso no es así tan fácil. Me estoy saliendo un poco ya de esto, pero para darle un ejemplo, ahorita todo el mundo lee el tarot, todo el mundo es espiritual. Con este fenómeno de las redes sociales, ahorita todos son espirituales, porque prenden una vela y porque meditan. Se volvió una moda. Entonces ahorita, como le digo, ahorita todos leen el tarot. Pues fácil, hombre, no ve que venden libros para que la gente haga eso. Entonces la carta del loco dice una cosa, la carta de la muerte dice otra, y a usted la gente le llena la cabeza de un poco de ideas erróneas. Siempre he dicho que para usted entender todo esto tiene que estudiar muy bien, leer y sobre todo entender la historia. Muchas gracias, maestro. Me surge una inquietud escuchando al doc y obviamente escuchando al maestro. Tengo ahí una preguntita especial para el maestro que más adelante se lo voy a hacer. Hablando de una palabra muy específica que nombró el doc, ¿las brujas tienen algún perfil? ¿Las perfilarías de alguna forma? Bueno, realmente sí, cualquier persona puede tener un perfil para cualquier cosa. Recordemos que, por ejemplo, si se hace un proceso de selección de una persona que va para X cargo, esa persona tiene que tener el perfil para dedicarse a eso. Si nosotros utilizamos la lógica y como lo dijo el maestro ahorita, él decía que esto es una profesión, él utilizó esas palabras, eso indicaría que las personas que se dedican a esto tienen que tener un perfil. Ahora, habría que mirar cuáles son las prácticas que desarrollan para intentar comprender cuál es ese tipo de perfil, y hablamos de un perfil de personalidad. Por ejemplo, una persona que se dedique tal vez a la seguridad, un militar, un policía, una persona del armado, de la fuerza aérea, estas personas tienen que tener un perfil especial, tienen una personalidad, una forma de hablar, un porte, tienen unas características que los hacen ser militares. Un profesor, por ejemplo, tiene que tener un perfil determinado que lo hace ser profesor. Yo pensaría que si nosotros hablamos, vamos a remitirnos a lo que normalmente escuchamos, ¿no? Porque pues yo no conozco muy bien el oficio del maestro como él lo refiere. Esto no sé qué prácticas desarrolla, pero lo que la sociedad normalmente conoce es, por ejemplo, que las brujas, digamos, las brujas hacen cosas malas, las brujas se transforman, o las brujas son personas que tienen habilidades para hablar con otro, ¿sí? O para hablar con la gente, para decirle, mire, usted tiene esto, le pusieron esto, y puede que muchas, no sé si esos posibles poderes existen. Entonces, si eso es cierto, pues bien, porque muchas estarían por el camino que es, pero si no es cierto, muchas personas tendrían el don para estafar. Entonces aquí hablamos de personas mitómanas, hablamos de personas tal vez que tengan una especie de rasgo patológico o un trastorno de personalidad posiblemente límite. ¿Esto qué significa? Que están al borde ya tal vez de entrar, de romper con la realidad y de hablar de cosas que ya pueden ser irreales. En mi profesión me he encontrado con personas, por ejemplo, que
que han dicho que incluso saben sobre esto, pero son personas que a veces, no sé, ellos utilizan sustancias. Recordemos que también los indios, no sé muy bien del tema, pero los indios utilizan esto que llaman el yagé o las tomas que hacen, porque ahora eso también es comercial. Aquí hay lugares en Colombia en donde hacen tomas colectivas de yagé, y eso es algo que es muy lucrativo. Pero entonces, ¿qué hacen las personas? Las personas, pues yo nunca he tenido la experiencia de hacer eso, pero muchas de mis pacientes me han comentado que ellos pueden ver más allá de las estrellas, que sí. Entonces, aquí hablamos es de que sí hay una perfilación y sí hay unas características que están detrás de la personalidad de estos sujetos. Yo he trabajado también como docente en psicología forense y en perfilación criminal, y nosotros, si nos remitimos tal vez a algunos hallazgos que muchos antropólogos han hecho aquí en Colombia, podemos también encontrar que han habido personas que han robado y han estafado gente al punto de que han hecho que esas personas se suiciden, hagan cosas muy extrañas y muy perturbadoras. Entonces ya aquí nosotros también podemos hablar hasta de psicópatas, si es posible, pero no me atrevo tal vez a insinuar eso, porque pues no conozco muy bien las prácticas que una bruja como tal hace. Conozco lo que escucho en el diario vivir o en lo colectivo, pero nunca he visto que alguien haga eso. Si caso tal hace algo donde afecta a la sociedad, sí hablamos de un perfil posiblemente de alguna psicopatología en su personalidad, o de una psicopatía, pero no es nada diagnosticado, ¿no? Muchas gracias, Doc. Bueno, maestro, ¿las brujas tienen un perfil? Cuéntenos desde su parte mística, si tienen un perfil, o cualquier persona puede ser bruja, brujo, o es una persona específica para este rol. Bueno, inicialmente yo quisiera que las personas que escuchen este programa le presten mucha atención a la respuesta que el doc acaba de dar, porque tiene toda la razón. Esto se volvió un tema muy delicado y hay muchas personas que están haciendo cosas indebidas detrás de esa máscara de ser brujos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, mi respuesta: ¿cómo detectar una bruja o un brujo si tienen un perfil? Yo pienso que más allá de cómo la persona tenga un aspecto físico, ¿cierto? Porque de pronto para nosotros reconocer a alguien bajo un perfil es el aspecto físico, como acaba de decir el doc. Si un policía, si un militar, es el aspecto físico, lo que da a entender y lo que demuestra la persona físicamente, ¿no? Cómo actúa y cómo se viste. Yo pienso que va más allá de eso, porque las personas que se les dicen brujas o brujos son personas muy sabias, son personas muy silenciosas, son personas que poco hablan la verdad, porque son personas que sencillamente utilizan siempre la mente y poco la lengua. Entonces hay que ver eso, las personas, o sea, cómo detectar eso es como que son personas muy sabias. Cuando usted le habla a un brujo o a una bruja, lo que hace es escuchar, porque esta ciencia se trata de eso. Todo el poder está en la mente. Entonces es como ese perfil, ¿no? Por eso es que los chamanes, como es que la gente también tiene el concepto ahora, que se me da la oportunidad de que el chamán es el brujo, pues algo de cierto sí hay, ¿no? Pero no como lo pintan, que el chamán es el indio con plumas y que es brujo, no. Un chamán es una persona que tiene conocimiento, es un abuelo, un anciano que conoce todos los secretos de la selva. Entonces las personas que son brujas o brujos son personas que son muy sabias, sin importar cómo se vistan. Porque fíjese que si nosotros nos ponemos a ver, como lo decía yo ahorita, todo se volvió una moda, ¿no? Entonces ahorita todos estos personajes que salen, que son espirituales, que son yogis, todos se visten de blanco, tienen su turbante, la barba larga y se sientan a hablar, pero muchos de ellos no saben ni lo que hablan. Yo pienso que va más allá de prestarle atención a lo que esa persona a usted le puede decir y en lo que lo puede ayudar, porque siempre que alguien va a buscar un brujo o una bruja, va a buscar es una ayuda. Entonces ahí es donde la persona puede detectar que antes de que le saque plata, le ayude, lo escuche, lo oriente, ¿sí? Y sobre todo que le ayude pues a evolucionar como persona, porque uno siempre trata, mire, yo en esta profesión que tengo, que me dedico a eso, uno siempre trata como de llevar a las personas y decirle, venga, mire, eso no le conviene, pero la gente es terca, ¿no?
No, es que yo quiero eso. Y hay gente que lo reta a uno, le dice, pues si usted sabe tanto, entonces haga eso, aún sabiendo que eso no le conviene. Entonces la gente no sabe cuál es la esencia real de ser un brujo. Y yo pienso que el brujo es ser alguien sabio, alguien que lo pueda orientar a usted. Como cuando alguien busca un psicólogo, ¿no? Es así. Esa es mi respuesta. Yo no le puedo decir que las brujas andan despeinadas y con escoba porque no, eso es mentira. Listo, muchas gracias, maestro. De la respuesta anterior me quedó algo sonando. Doc, en su amplio recorrido, ¿se ha escuchado sobre ese tipo de sacrificios humanos que realizan las brujas? Desde su parte clínica, psicológica, ¿qué opina de esto? Bueno, vamos a partir del hecho que, bueno, con mucho respeto voy a dar una respuesta, dado a que no conozco como tal a qué se dedica, por ejemplo, el maestro, ni las prácticas que desarrolla, pero resulta que yo he tenido muchos pacientes que ellos, muchos dicen que han pactado con el diablo, otros dicen que están en sectas, otros dicen que son personas que sí, que han hecho, mejor dicho, todo lo que es tal vez oscuro. Muchos de estos pacientes que yo he tenido, comparado con casos que hemos escuchado, vamos a encontrar personas con una patología mental. Pero no hablo de una patología mental, tal vez de una locura exacerbada. Puedo hablar de una sociopatía, ¿no? De una persona que puede pasar desapercibida como cualquiera, pero no sabemos si luego, cerrando la puerta, haga cosas que nadie se imagina. No vayamos tan lejos. Miremos, por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, no sé, hoy en día está últimamente en tendencia la serie de él y nosotros observamos en un capítulo, si no estoy mal es en el capítulo 5, en donde Jeffrey, la abuela se da cuenta que él tiene un altar y ahí aparece una estatua donde está el carnero con los cachos, la estrella de 5 puntas y tenía la Biblia negra de Anton Sandor Lavey. Y este muchacho, pues, era un psicópata, él mataba gente, pero pues en sus sacrificios nunca decía que lo hacía por el diablo, era algo ya era un psicópata, ya era una persona que lo hacía por placer, porque le gustaba matar. Tampoco vayamos tan lejos, hace poco se dio una noticia de un niño, el cual ahorita en octubre, él lo mataron los papás para ofrecerlo a una secta satánica. Y pues ellos fueron a la cárcel porque este caso fue real. Pero entonces estoy hablando de casos de personas que han estado, digamos, influenciadas bajo ideas que ya se han salido de lo común. Como yo lo decía anteriormente, no es tampoco mi idea profanar la profesión del maestro, pero no tengo ninguna otra referencia porque siempre hemos escuchado estas cosas. También recuerdo que he trabajado con muchas personas que han estado en estados psicóticos, o sea, cuando están drogados, son personas que son totalmente violentas y ¿qué hacen? Agarran un gato negro, intentan matarlo y lo hacen sufrir y ellos en su locura dicen es que voy a llamar al diablo, es que voy... Sí, pero estamos hablando de personas patológicamente enfermas. Ya, de hablar de una persona tal vez no, digamos como el maestro, no sé él qué prácticas desarrolle, pero eso es lo que yo puedo hablar desde mi profesión como psicólogo. Muchas gracias, Doc. Yo creo que quedó bastante clara su postura. Y maestro, cuéntenos, ¿las brujas hacen sacrificios humanos? Dentro de lo que yo conozco y dentro de lo que yo viví con mi abuela, que yo viví casi toda mi vida con ella, jamás la vi atentar contra la vida de un ser humano, no. Eso no existe. O sea, no es que no exista, sino que no se hace, eso son mentiras. Aunque le voy a decir una cosa a usted, ¿no? Esto lo estamos hablando ahorita acá, pero si usted mira la historia y mira las culturas, allá es otra cosa. Remítase usted a la antigüedad, la cantidad de humanos que sacrificaban y se los ofrendaban a los dioses, ¿sí? Y no era el diablo, no era el diablo. Entonces hay que investigar porque la persona que quiera aprender de esto, ahí tiene de dónde agarrarse porque eso tiene mucha historia, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita es muy fácil para nosotros decir, ay, mire, las brujas hacen sacrificios, matan. Obviamente eso que acabo de comentar el doctor tiene mucha lógica, eso es gente que está loca, que está enferma porque yo nunca, mire, yo he practicado la magia negra y jamás
una entidad a mí me ha pedido un humano. No. Esas entidades usted las ofrenda con sangre, sí, pero de animales. Y ni siquiera son gatos tampoco. Entonces aquí sería una doble moral. Yo le estoy hablando a usted con la verdad. Sí, a ellos se les ofrendan pollos, cerdos, cabros. Y hay gente que dice, ay, mire lo que hacen los brujos. Pero todo el mundo tiene sobre la mesa todos los días un pollo, ¿no? O un pedazo de carne. Entonces hay que ver también eso, ¿no? Porque el ser humano, lo que le digo, la doble moral. Entonces sí, dentro de la magia sí se hacen sacrificios, pero no humanos. No, yo no le puedo decir que he visto ni he hecho, no. Aunque sí le voy a contar una cosa a usted. Hay brujas que yo he conocido que ellas ofrecen su primer hijo, pero no es que lo maten, ¿no? Sino eso es mediante un aborto, y ellas mismas se lo inducen con plantas y con algunas bebidas que ellas mismas preparan, y pues al estar en el estado de embarazo, de gestación, ellas inducen el aborto y le entregan digamos como esa vida a alguna deidad con la que quieren pactar, porque es que aquí ya estamos tocando otros campos, que es el satanismo y la magia negra, y eso sí es muy delicado porque ahí sí se ven muchas cosas que son pesadas. Pero como yo no soy satanista, yo practico la magia negra porque soy brujo, pero no soy satanista, o sea, es decir, yo no le rindo un culto a Satanás. Pero como hay gente que sí hace esto, entonces ven a Satanás como un dios y montan la iglesia. Por ahí ustedes deben de saber de cuentos que hay en internet, ¿no? De gente que hizo por acá en Colombia una iglesia. Yo no sé si estos personajes hicieron o hacen sacrificios humanos, ¿no? Pero en la realidad, yo porque he estudiado la magia y he estudiado la magia negra, sí hay códigos y sí hay demonios que le piden a usted sangre, pero no es sangre humana. Pero dentro de la magia sí se esconden muchos secretos que son muy mórbidos, hermano, son muy, muy oscuros. Entonces no le voy a negar a usted nada. Pero yo no he visto a una bruja hacer un sacrificio humano, o sea, no, nunca la he visto. Ni lo he hecho, ni jamás vi a mi abuela hacer eso, porque nunca de pronto tuvo tampoco la necesidad de hacerlo, ¿no? O no sé, usted sabe que hay demonios, en el mundo estamos, uno no sabe un demonio que se le pueda de pronto atornillar en la cabeza a alguien y le pida eso. Yo no puedo decir que eso no suceda, porque una cosa es la enfermedad, o sea, el trastorno, pero ¿qué va a saber usted si una persona de estas no está poseída de verdad? Entonces estamos lejos de saber la realidad. Nadie sabe la realidad en sí como es, porque nosotros no hay verdad absoluta. Ok, maestro, muchas gracias. No te pierdas la siguiente parte de este capítulo. Por eso es que hay mucha gente que la han matado con brujería y los médicos no conocen el mal. Imagínese el poder que puede tener una bruja y no la bruja, los demonios. Gracias por escucharnos y no olvides compartir, comentar y dar like en nuestras redes sociales. Esto nos ayuda a seguir creciendo y realizando este tipo de contenido. El Aquelarre, un podcast sobrenatural.